Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a nuestra sección Ella Soy Yo de la revista Yo Dinero. El día de hoy tenemos de invitada, bueno, ella es ingeniera, es health coach, pero además su estilo de vida desde hace más de 12 años ha sido un estilo de vida totalmente saludable que ha llevado además a que sea promotora de este estilo de vida. Y lo más padre es que ella creó un libro que se llama Beautiful. Este libro tiene una frase que me gustó muchísimo, que se llama, bueno, la frase es una vida con sentido para la belleza completa. De verdad que ojearlo, pero no solo ojearlo, es que todo lo que a lo mejor tú has estado buscando en la parte de salud integral, lo vas a encontrar en este libro. Y la verdad que sin más preámbulo, de verdad me da muchísimo gusto tener de invitada a América Fernández. América, bienvenida. Muchísimas gracias, Silvia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario. América, este es un momento de plática porque a través de o atrás de todos nuestros emprendimientos, que no lo dije ahorita en un principio, pero solo mostré una partecita de todo lo que desarrolla, lo que has hecho, queremos conocer a la mujer, a quien está detrás de todas estas marcas y pues por supuesto que para comenzar a conocerla, para comenzar a generar esta amistad también con nuestras lectoras, a mí me gustaría conocer un poco de ti en la infancia. ¿Cómo eras tú cuando estabas más chiquita? ¿Cómo era América de niña, más o menos a los qué? ¿7 años, 8 años? ¿Qué te gustaba? ¿Cómo eras? Nunca fui chiquita, soy una mujer súper alta, así que ¡Qué desde chica padre! era súper alta como un espagueti. Era una niña súper sensible, era una niña súper curiosa, a la que le encantaba estar rodeada de naturaleza y experimentar los animales. Y las travesuras que me gustaba hacer era hacer mezclas de aquellos shampoos que existían antes de colores, rojos súper vivos y demás, hacer mezclas y hacer figuras y dejarlos en mi mente. Yo pensaba que se podrían secar y que haría figuras maravillosas. Entonces, bueno, pues creo que siempre he sido muy creativa, la naturaleza es algo que siempre me ha acompañado en mi vida. Y la comida. Me recuerdo muchísimo desde niña que una de las cosas que más me llamaban la atención y que más me hacían sentir en familia, en casa y amada, era la comida. Wow. ¿Y tú desde que eras pequeña ya tenías, o sea, te gustaba cocinar, te involucrabas en la parte de la comida o tú disfrutas más bien el placer de los sabores? ¿Cómo está? ¿Te involucras en todo en la parte de la comida? Sí, las dos cosas. A mí me encantan desde niña los mercados, me encanta conocer alimentos nuevos, me encanta cocinar. Mi mamá es una excelente cocinera y mi hermana mayor es una excelente repostera. Así que me pegaba siempre a ellas para poder aprender. A veces me dejaban, a veces no. Y después cuando fui creciendo y fui más grande, en la preparatoria recuerdo, me la pasaba como todas mis amigas, siempre a dieta y yo soy de muy buen comer y me encanta comer. Y empecé a diseñar recetas que fueran menos engordativas y calóricas para poderme dar esos gustos. Entonces, en lugar de irme a comprar chatarra, nos juntábamos con algunas amigas que también les gustaba cocinar y de una forma súper ñoña, porque en lugar de estar en las fiestas, nos poníamos a cocinar y a comer toda la tarde. Pero entonces, por lo que me platicas, tú eras la más chica de tus hermanas. ¿Cuántos son? ¿Cuántas hermanas tenías? Yo soy la menor de 5 hermanos, un hermano que es el mayor y después 3 hermanas y luego yo. Ah, o sea que por eso pudiste disfrutar y aprender de cada uno de tus hermanos. Totalmente, ¿Quiénes consideras que totalmente. fueron tus primeros maestros de vida, además de tus papás? eh, ¿O fueron especialmente tus papás y en qué habilidad, digamos? Wow, es una pregunta muy interesante que nunca me había hecho. Sí, sin duda mis papás fueron grandes maestros. Creo que mis hermanos fueron muy grandes maestros. Me fijaba mucho en las cosas que no hacían bien y eso me ayudaba a mí a no regarla. Así que me siento muy afortunada. Después la regaba por otras muchísimas cosas, ¿verdad? Pero porque nadie experimenta en cabeza ajena, pero ellos Así fueron es. grandes maestros y creo que mis grandes maestros también era la naturaleza, Wow. definitivamente. O sea, qué interesante porque tú aprendes, mientras más sentidos se involucren en lo que estás aprendiendo, para ti es mejor, pero al mismo tiempo necesitas como esos breaks
de, ok, no, no, mis sentidos hoy necesitan relajarse, ¿no? ¿Cómo te relajas, América? Si después de tener todo este aprendizaje a través de tantos sentidos, ¿cómo encuentras ese relax? La principal es estar en soledad y el silencio. Me encanta estar en soledad, aunque soy una persona que me considero muy social. Bueno, no muy, pero medianamente social. Pero la realidad es que me encanta la soledad. Me gusta mucho, me siento mucho más cómoda en el interior de mi casa que de repente dando una conferencia. Me siento mucho más cómoda sin cámaras que con cámaras. Entonces disfruto muchísimo la soledad. Me recarga mucho de energía poder cocinar, porque eso me ayuda a enraizar una parte muy importante de mí. Es como tener los pies en la tierra, un poco, y la naturaleza definitivamente. Creo que son las tres cosas que me hacen poder desconectarme. Obviamente los abrazos es algo que me llena muchísimo de energía y me ayuda como a poder descargar, que en estos tiempos es tan importante. Pero sí, creo que esas son las cosas. Quiere decir, por ejemplo, que la parte de la comida, la alimentación era muy importante en tu familia. Era un momento de placer, de plática. ¿Cómo eran tus comidas en casa? Sí, totalmente. Eran, desde la preparación, era, pues siempre preparándolo, a veces entre todos, a veces las hermanas, a veces mi mamá. Desde la preparación era un momento como social, por lo general los fines de semana o en las tardes que hacíamos algo dulce. Eh, y las comidas en casa eran de plática. Normalmente no eran comidas serias, no eran comidas de plática. Obviamente también nos hacían comer todo, aunque no nos gustara. Esa parte no la disfrutaba tanto. Eh, pero sí, eran comidas de plática, comidas, sobre todo recuerdo mucho, eran comidas abundantes. Y no sé si desgraciada o afortunadamente, pero vengo de una familia en la que les encantaba lo dulce. Entonces, de niña yo Wow. aprendí a comer muchísimas cosas dulces, a diferencia de que ahora casi no lo requiero, no lo necesito, pero aprendí a comer muchas cosas dulces, demasiadas, lo cual estaba mal. Pero por otro lado, lo demás era súper saludable en casa, pero el tema del azúcar era un tema. Sí, no, y es un tema a nivel latinoamericano, porque pues el azúcar forma parte de la dieta de la mayoría de los latinos, ya no puedo decir solo mexicanos, de los latinos, ¿no? Pero a ver, entonces, aquí es padrísimo. Tú, por ejemplo, tuviste esa enseñanza de cada uno de tus hermanos, de tus papás. Supongo que tú, por ser la más chica, con tu hermana que te antecedía, ¿había mucha diferencia de edades o estaban pegadas Sí, había mucha no, diferencia de edad? 5 años, 5 años. Y del O sea, mayor, prácticamente 12 fuiste hija años. única, con Algo varias así, mamás y sí, varios papás. así es, algo Pero así. qué padrísimo, porque entonces quiere decir que justamente todo eso tú te alimentaste y es lo que hoy tú difundes y hoy tú compartes. Eso es padrísimo. ¿Qué aprendizaje tú podrías decir que es el más significativo en tu infancia? O sea, que tuviste durante tu infancia y que te ayudó a la parte de la adolescencia. Híjole, yo creo que para mí fue un reto muy importante en la infancia el tema de la seguridad en mí misma y la seguridad en el mundo. Para mí ese fue un gran tema. Yo fui a escuela de monjas desde el kinder y la verdad es que no fue un buen lugar para estar. Y de repente sí sentía que el mundo no era un lugar tan cómodo para estar, ¿no? Entonces, ese fue de niña uno de mis grandes retos, el tema de la seguridad. Obviamente en la adolescencia, pues yo creo que no puedo decir que se incrementó, pero sí se llegó a traspolar y un poco también porque era muy alta. En secundaria yo era una niña súper alta y los niños pues todavía eran bajitos. Entonces yo me veía enorme y eso me causaba un poco de inseguridad. Pero luego, en esa época, algo que me llenó muchísimo de seguridad es que empecé a practicar básquetbol, que siempre he sido yo una persona muy, muy Wow. deportista, pero empecé a practicar básquetbol y hice un grupo de amigas increíbles, también de amigos, y fue como una parte que me ayudaba a descargar. También la parte del estudio, me clavaba muchísimo, mi refugio también era ponerme a aprender, a estudiar. Y otra vez Wow. tuve un grupo de amigos que era muy, muy padre estar con ellos, porque igual otra vez, en lugar de estar de antro, en lugar de estar de fiesta, nos poníamos a jugar juegos de mesa, que tenían que ver con aprender cosas, con imaginar cosas.
ahí otra vez nos poníamos a cocinar, nos poníamos a tocar la guitarra y a cantar, que me encanta la música también. Y el tema del deporte era como mi otro grupo de amigos en donde viajábamos, competíamos, y esas dos cosas fueron, creo, las cosas que me empezaron a dar más seguridad. De alguna manera es una diferencia el hecho de que tú seas más alta que todos. ¿Por qué? Porque eso te pone en un estado de que, no es la niña chica. Eres chica, pero no te tratan como una niña chica. Entonces, ir resolviendo todo esto, ir corriendo en el sentido de, híjole, me tratan muy maduro, que yo todavía no lo soy, porque estoy chiquita. Yo creo que eso también ayudó a que tú vayas encontrando canales o vías para que sigas desarrollando pues esos talentos, ¿no? Es la manera como tú enfrentas, es accionando y buscando, es así, por lo que estoy escuchando, Totalmente, pero es maravilloso. totalmente. Totalmente, soy una persona súper orientada a la acción. Y entonces el hacer cosas y el aprender cosas me hacía sentirme segura, que después también lo pagué ya después en la juventud y en los primeros años de mi matrimonio, cuando vamos cambiando y nos vamos transformando. Y entonces me di cuenta que no estaba tan correcto estar siempre viviendo en el mundo del hacer y en el mundo racional, sino que era más importante, o no más importante, sino que en ese momento para mí era muy importante dedicarme simplemente a sentir, a sentirme, y ser a lo mejor un poco más, yo me consideraba antes súper escéptica, ahora no me considero así, y ese fue un parteaguas, ¿no? El darme cuenta que necesitaba estar un poco más conectada con mis sentimientos, un poco más conectada con los sentimientos de los demás, y no estar tan conectada en el modo hacer, crear y hacer, sino más como en el mundo de sentir. Bueno, en el caso de la adolescencia, estas decisiones que tú tomaste fueron fundamentales, porque justamente como el adolescente está a flor de piel, tiene que aprender a canalizar como tú lo hiciste. Supongo que detrás de todo eso había un pensamiento que era el que te ayudaba a tomar estas decisiones o a generar acción. ¿Qué pensamiento era el que tú tenías constantemente durante la adolescencia? Yo creo que desde niña entendí desde muy pequeña que dependía de mí tener una vida diferente, ¿no? La verdad es que siempre me costó trabajo ver a mi familia tradicional en el sentido de el papá proveedor, la mamá que se esfuerza por los hijos, que los acompaña, que está ahí con nosotros y que aguanta cosas, tanto de los hijos como del marido, etcétera. Entonces, yo creo que ese fue un impulso para mí, el decir, desde muy niña, yo no quiero eso para mí y la única forma de hacer que sea diferente es hacer cosas diferentes y aprender cosas diferentes, ¿no? Y creo que también por eso me clavé muchísimo en la escuela, ¿no? Además de que era un refugio el estudio para mí, eh, me clavé mucho en eso, porque sentía que eso era lo que me podía dar a mí el poder de poder crear mi propia vida. Tú me platicabas que después de la adolescencia viene la parte de ya como adulto y empezar a caer en cuenta en otro tipo de aprendizajes. Pero saliendo de la adolescencia a la juventud, ¿qué aprendizaje tuviste? ¿Qué fue lo más? Porque cada etapa nos deja una herramienta, ¿no? ¿Qué herramienta consideras que te dejó esta etapa para entrar a la juventud, digamos? Híjole, yo creo que ahí la herramienta fue un poco rehacerme a mí misma de una niñez que a veces no fue tan sencilla, ¿no? Que no, sí, que estaba en una escuela en donde no me gustaba, con un uniforme que no me gustaba, con normas que no entendía, con una religión totalmente oscurantista en lugar de llena de posibilidades. Eh, y creo que en la adolescencia, más que aprendizaje, fue un poco como esta consolidación de ser un poco más segura. No digo segura de mí misma, porque la verdad es que creo que hasta la fecha todavía me falta bastante, pero sí creo que logré como sentirme un poco más segura de mí misma y también logré entender que sí tenía muchos talentos, que sí podía hacer cosas por mí misma, ¿no? Creo que fue esa seguridad de creer que sí podía hacer cosas O sea, y ¿tú no te habías perderle el dado miedo a muchas cuenta? cosas. eh, mm, Mira qué interesante porque yo daba por hecho que tú desde chiquita ya te dabas cuenta de que podías y tenías ciertos talentos. O sea, no te habías dado No. cuenta. Para ti era como, ay, o sea, cualquiera lo puede hacer, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta entonces, ya entrando a la juventud, te das cuenta de esos talentos y esas habilidades? ¿Cómo te das cuenta?
Híjole, Silvia, aún a veces no me doy cuenta. O sea, hay veces que la gente me pregunta, oye, pero ¿no te sientes increíble de haber escrito un libro? Y yo así como, pues sí, pero ¿y qué? No es gran cosa, ¿no? O sea, es De hecho, en la como, presentación de mi libro, sí, fue algo como un poco incómodo que la gente decía, por favor, dame tu autógrafo y fírmamelo. Y era así como de, ¡ah! No, ¿cómo? ¿Qué? ¿No? Chistoso. Entonces, creo que es algo en lo que sigo trabajando. O sea, creo que sí, como, no es que tenga inseguridad en ese tema de los talentos o en creer que soy capaz de hacer cosas, pero hay una parte en donde nunca he creído que, no sé cuál es la palabra, que todavía me pasa. Y a veces no me ha hecho muy bien, sobre todo en el medio del emprendimiento, ¿no? No me ha hecho muy bien. Supongo que sí, es parte de no sentirme a lo mejor merecedora de cosas, supongo. o Es no la lectura que le sientes puedo dar. que pueda ser especial. O sea, a ti te cuesta, no sé, Sí, pensar que eres diferente a los demás o que tienes algo especial que los demás. sí, especial, ¿no? Porque diferente sí me sentía, o sea, al ser súper alta y los demás no, ¿no? Pero sí, a lo mejor que hay algo súper especial, ¿no? ¿Y por Me qué no cuesta trabajo. piensas que eres única y irrepetible y que y esa unicidad ha hecho que demuestres un poco Claro. más que los demás quién eres, ¿no? Y todo este proceso, porque es padrísimo, pero es padrísimo también ver cómo justo tus pasiones y lo que has aprendido te han llevado a emprender, te han llevado a, pues, a generar. Y lo que a lo mejor para ti puede ser algo natural, algo obvio, porque generalmente un talento no sabes que lo tienes hasta que empiezas a ver que las demás personas no lo pueden hacer con tanta facilidad, ¿no? Cada quien tiene un talento. Entonces, y todo esto, bueno, te va llevando a la parte de emprendimiento. ¿Cómo llegas? Tú me has platicado que un interés muy fuerte, obviamente durante la juventud, siempre es esta parte del peso, ¿no? Tú decías, bueno, el cuidarte, el hecho de comer saludablemente, pero ¿en qué momento tú dices, tengo que comer saludablemente? Si tú en casa aprendiste pues el dulce, aprendiste a comer, a lo mejor sin pensar tanto en las calorías, ¿no? ¿Cómo llegas tú al punto de decir, no, o sea, tengo que hacer algo por mi alimentación y hacerlo bien? Es que en realidad en casa éramos para esos tiempos una familia súper saludable. O sea, porque para esos tiempos era muy común tener el costal de azúcar cuando tenías tantos hijos, literal el costal de azúcar en casa, para el café, para el té, para hacer pasteles, para lo que fuera. Pero en realidad éramos una familia súper saludable porque nunca hubo refresco en casa, no había chatarras, todo el azúcar que comíamos era de cosas que nosotros preparábamos en casa. Comíamos muchísimas frutas y verduras, cosa que yo veía que en otras familias no, que se enfocaban como más al tema de fritangas y demás, o sea, cosas fritas, o muchísima más grasa, proteínas animales en exceso. Y entonces nosotros no. Entonces el gusto por los vegetales como que lo tuve siempre y creo que nunca hubo este pensamiento de ser más saludable. Creo que lo que me llevó a ser mejores, a tomar mejores decisiones era el tema de cuidarme, porque de niña y de adolescente era súper flaquita, flaquita, flaquita. Y luego en la preparatoria, ya en la avanzada adolescencia y juventud, empecé como a embarnecer, no a ser gorda, pero a embarnecer. Y entonces me preocupaba esa parte, también como una forma de inseguridad y de estereotipos de belleza que nos van marcando. Así es. Y entonces yo ahí lo que decía es, a mí me gusta comer, yo no puedo hacer una dieta, o sea, definitivamente no. Y entonces lo que eso me llevó fue a tratar de hacer mis propias creaciones dulces en una versión más saludable y también equilibrar. Si alguna vez me daba un atracón con algo dulce, porque no puedes parar de comer porque es adictivo y más si te gusta el Así azúcar es. como a mí me Así gustaba, es. pues hacía un postre y me lo comía todo completamente. Entonces aprendí mucho también a equilibrar y a decir, si mi cuerpo se siente lleno, no necesito cenar, no necesito nada. O al día siguiente decía, me siento todavía súper llena y entonces comía más vegetales, ¿no? Entonces, creo que fue como muy de forma intuitiva. Cuando empecé a hacer ejercicio también, eh, subía montañas con mi papá, que él era un gran montañista,
Oh, y me ayudó también a entender el tema de la nutrición deportiva. Mi hermana mayor que cocinaba muy bien, que es una gran repostera, también era una gran deportista, era una súper nadadora de competencia. Y empecé a aprender muchísimo también de la nutrición deportiva, tanto entrenando, tanto compitiendo yo también, y pues aprendiendo de forma empírica, porque antes no había tanta información. es cierto. Es cierto, es una maravilla. Entonces, realmente tú tenías esos ejemplos, tanto de la parte del deporte, pues la parte de alguna manera de la pasión por algo, ¿no? Por lo que escucho tu papá en el deporte, tus hermanas, cómo eran tú. ¿Consideras que creciste en una familia privilegiada o fue una familia que se ha hecho? Yo creo que definitivamente es una familia que se hizo, ¿no? Mi papá es de un pueblo de Michoacán totalmente pequeño, él decía que era el ombligo del mundo y puede ser que tenía razón, totalmente pequeño y empezó él con muchísimas carencias desde niño, mi mamá era más privilegiada, ella tenía una familia un poco más acomodada, pero la verdad es que, imagínate, una familia de 5 hijos, yo recuerdo que a veces la pasábamos difícil y teníamos que compartir de todo, ¿no? Ropa, comida, etcétera. Pero sin embargo ponían como mucho énfasis en el tema de la educación, en el tema del desarrollo deportivo. Entonces, aunque de repente no teníamos dinero y yo tenía una competencia de básquetbol o de algo fuera, ellos se esforzaban para mandarme, ¿no? Entonces, creo que esa parte es un privilegio, ¿no? Y el ejemplo también fue un privilegio, tanto de mis padres como de mis hermanos. No, qué maravilla. O sea, realmente estimularon como podían cada uno pues de los gustos, ¿no? Que ustedes tenían, de las pasiones que ustedes tenían. Eso es maravilloso. Y entonces, pues estábamos ok, tú empiezas en esta parte de la alimentación, por supuesto, para cuidarte. ¿Cómo llegas al punto? Porque el emprendimiento que tú tienes actualmente se enfoca en todo lo que es piel, ¿no? En la parte estética. ¿Cómo llegas de la parte de Así alimento es. a la parte estética? Porque yo podría decir, bueno, porque es cuidado, pero ¿cuál es la conexión que hay entre justo cuidarme por dentro y cuidarme por fuera? ¿Es suficiente cuidarte por fuera? ¿O es suficiente cuidarme por dentro No, ya? definitivamente no. Definitivamente no es suficiente. Es todo, es integral. O sea, yo le llamo a que el alimento no es solamente lo que consumimos del plato, sino es también lo que nos ponemos en la piel, pero es también lo que escuchamos. A quién le ponemos atención, a quién no, en dónde ponemos nuestra atención. O sea, el alimento es todo lo que nos nutre. Y es desde que decides estar hablando con alguien de chismes o decides más bien estar escuchando un concierto o acariciando a tu perro, ¿no? Todas esas decisiones finalmente nos nutren. Entonces, yo la verdad es que fui una mujer muy confundida en el sentido de decir, yo no sabía qué quería para mi vida profesionalmente. Si a mí me decías tú qué quieres ser de grande, decía mil cosas a la vez. Quería ser doctora, quería ser deportista de alto rendimiento, quería ser músico, o sea, nada que ver, ¿no? Y después, cuando tuve que elegir una carrera y no sabía, decidí estudiar ingeniería industrial porque se me hacía algo lo Vale. suficientemente retador y al mismo tiempo algo que no era tan específico y que me daba más tiempo para decidir qué quería hacer con mi vida. Porque si hubiera estudiado medicina, pues era claro que tenía que ser doctor o investigadora, pero en ingeniería industrial dejaba muchísimas puertas abiertas y creo que eso fue lo que me gustó. Oye, pero ingeniería industrial, fíjate, conozco muy poco de la carrera, pero sí sé que hay que pegarle muy fuerte a la parte de las matemáticas. O sea, hay que estar, Así es. es como que la base, la parte de las matemáticas. Y yo tengo como que generalmente cuando eres muy creativo, la parte de las matemáticas dices, "Ah, pues no le damos mucha cabida, ¿no? ¿Cómo te fue? O sea, ¿sentiste que fue algo sencillo o de verdad fue algo muy retador para ti que eres muy creativa? Fíjate que ocurrió algo chistoso porque en la primaria era malísima para las matemáticas, me costaba muchísimo trabajo. Eh,
en general, el estudio me costaba muchísimo trabajo. Y después en la primaria me seguía, el kinder en la primaria me costaba muchísimo trabajo la escuela, el estudio. Después en la secundaria empecé a tomarlo como mi refugio y me empezó como a gustar más el tema del estudio. Y luego en la preparatoria, no me acuerdo si en la secundaria o en la preparatoria, pero tuve excelentes maestros de química y excelentes maestros de matemáticas. Tuve un maestro que todo el mundo le temía porque era increíblemente estricto, pero enseñaba de una forma increíble. Y ahí fue cuando dije, wow, esto es increíble. Y entonces me empezaron a gustar muchísimo las matemáticas y aún gustándome, yo estaba más en el tema de estudiar algo así como administración o negocios. Era lo que en la preparatoria agarré ese tronco, que era un tronco común que tenías que agarrar, y después a la mera hora dije, no, no quiero eso, quiero ingeniería industrial. Se me hizo como más retador, se me hizo como que tenía más posibilidades, se me hizo como que era más para mí, porque me encanta también mucho la ciencia, ¿no? Me encanta. Y entonces eso a la mera hora me dijeron en la universidad de, híjole, tienes otra terminación, tienes de dos sopas, o repetir un año o pasar el examen y ver si, intentar el examen y ver si lo pasas. Bueno, ese verano me puse a estudiar, contraté maestros de matemáticas, de física, todo lo que no había aprendido, de cálculo y demás, y finalmente pasé el examen y pude entrar a ingeniería industrial. Qué barbaridad. Lo dices súper fácil, pero o sea, otro reto más, ¿no? Eso habla de cómo es tu Sí. temperamento. Te pones un reto y vaya, lo logras. ¿Y cómo fue la carrera? O sea, tú estudiaste porque querías este reto, pero ¿ya tenías idea de qué ibas a hacer con esa carrera? ¿O tampoco Nada. fue de, porque nada más lo quiero La hacer? menor idea de qué quería hacer, no la tenía. ¿Y esto te dio, la carrera te dio la idea de lo que querías hacer después? ¿O saliste y también estabas como que, Tampoco. Ahí mi vida era una veleta, no tenía idea, porque mi problema es que me gustan en la vida muchísimas cosas. Y cuando alguien me decía, es que, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Pues me apasiona la música, pues me apasiona el deporte, pues me apasiona la ciencia, la química también me está gustando un montón. Me apasionaría tener una empresa, pero mejor me apasionaría cocinar, pero mejor me apasionaría no hacer nada, ¿sabes? O sea, creo que no un, hubiera un, aguantado mucho, pero la verdad es que no tenía idea, no tenía una idea clara de qué quería hacer. O sea, me veía yo mucho cuando entré a ingeniería industrial, me veía yo mucho en una en una fábrica, cuando hacíamos viajes de prácticas y íbamos a plantas, a Nestlé y a diferentes, hijo, no sé si puedo decir eso, pero si no lo cortan, sí, no, este, claro, por supuesto. íbamos a diferentes plantas y yo decía, wow, esto es increíble. Y entonces yo me veía como una mujer en planta trabajando con mi casco y mi overall, y de alguna forma no era que me gustara hacer eso, o sea, yo creo que no me hubiera gustado y a lo mejor no hubiera sido feliz haciendo eso, pero era una forma de decir, las mujeres también podemos, porque pues en esa época era, de hecho, en mi época éramos muy pocas las que estudiamos ingeniería industrial. Ahora ya hay muchísimas mujeres en ingenierías, pero antes éramos muy pocas. Y entonces esa idea de ir a la planta y verme así me hacía sentirme empoderada y esa imagen cuando estudié la carrera la tuve por muchísimo tiempo. Wow, o sea, padrísimo, porque fuiste también rompiendo estereotipos y paradigmas respecto a todo lo que se puede o no se podía hacer como mujeres, que eso es padrísimo. Fíjate que Sí, dicen los que invierten, las personas que son críticas para emprendimiento o empresas, que los mejores emprendimientos se dan cuando juntas, cuando haces match con diferentes aprendizajes. Entonces, si tú decías, bueno, no sé si quiero hacer esto, pero realmente los mejores aprendizajes son justo cuando juntas varias cosas que has aprendido. ¿En qué sí. momento haces match? Híjole, bueno, mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, porque después de que salí de la carrera, hice mi servicio social en lo que antes era una consultora de NAFIN para pequeñas y medianas empresas. Y entonces yo trabajaba como consultor junior ahí en mis prácticas profesionales y me encantó también eso porque entonces era la posibilidad de no estar en una sola empresa, sino de conocer la realidad de varias empresas, micros y pequeñas empresas. Entonces eso me apasionó, ahí los números y las finanzas me apasionaron porque yo podía saber ahí como una radiografía de cómo estaba la empresa, los inventarios, aunque me dijeran mentiras, yo decía, no, 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 a ver, no concuerda, seguramente debes tener o más de inventario o debes tener menos aquí, ¿no? Se quedan así como, y entonces eso me empezó a apasionar muchísimo. Y después de eso, Ok.
me fui a otro lado a vivir, que no era mi casa, porque me dijeron, si te quieres quedar después de tu pasantía, pues te quedas, pero te vas a una ciudad, básicamente un pueblo. Yo dije, no me importa, me voy. También fue una nueva etapa, la primera vez que viví sola. Oh, Y wow. después de eso dije, no, ya quiero regresar, porque tenía a mi novio, el que hoy es mi esposo, y dije, quiero regresar. Y una amiga me dijo, en gobierno del estado hay una vacante para evaluación de proyectos, te voy a recomendar. Y yo dije, ay, no, es que odio gobierno, o sea, ¿qué voy a hacer yo en gobierno? Ay, pero es de administración de proyectos, evaluación y administración de proyectos. Dije, no, pues sí, sí me encanta eso, porque también en la carrera lo vi, dije, pues órale, vamos a aplicar. Era en mi ciudad natal, el sueldo estaba mucho mejor a lo que tenía, y era evaluación de proyectos. Pues resulta que caigo en la oficina del gobernador, donde la evaluación de proyectos era todo menos lo que yo me imaginaba, y eran muchísimo más temas políticos que yo no entendía, y bueno, fue una etapa muy complicada. Y de ahí yo ya quería irme y un amigo mío, ingeniero industrial también, mucho más grande que yo, pero que también era ingeniero industrial, se entera que yo estaba ahí y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estoy en finanzas, él estaba en finanzas del Estado, en la dirección de ingresos, y me dice, necesito una subdelegada administrativa, vente. Entonces yo dije, wow, está padrísimo, porque entonces es otro ingeniero y me contó todo lo que estaban Exacto, haciendo. exacto. Y bueno, fue una etapa muy padre porque lo que hicimos ahí fue optimizar procesos en la dirección de ingresos y entonces redujimos los tiempos de espera para el reemplacamiento, para que sacaras una licencia, pudimos poner en orden a muchísimas oficinas de todo el estado que estaban gastando más dinero de lo que debían y entonces bueno, ahí fue como cuando laboralmente de verdad empecé, porque aparte era yo muy joven y tenía muchísimas responsabilidades y Claro. fue ahí cuando empecé a decir, oh, qué bien está esto, como que la gente me empieza a respetar, qué padre, ¿no? Creo que nunca en la vida he perdido piso, eso es algo que sí lo debo de reconocer, pero sí me sentía como muy bien conmigo misma, ¿no? Y después de ahí otra persona me invitó ahora, bueno, esa parte fue muy retadora porque aparte yo tenía el sindicato de los más grandes del estado, en donde era muy complicado mover ciertas cosas para optimizar procesos porque tenías de todo detrás un sistema increíble. Entonces, bueno, esa parte fue increíble. Y después otra vez en gobierno, imagínate, en gobierno estuve casi 8 años, yo creo. Me invitan a planeación, a un área de planeación y ahí me toca negociar el presupuesto de ingresos con la Cámara de Diputados, con los Mm, diputados federales para mi estado. Y entonces, bueno, fue algo padrísimo, pero también súper desilusionante. Me daba topes y golpes en la cabeza porque ahí entendí por qué el país no funcionaba y me daba muchísima rabia. Y bueno, no duré mucho. En ese inter me casé, o sea, bueno, mucho más. En ese inter me casé, en ese inter me embaracé y tomé la decisión de que no era un buen momento para seguir ahí. Porque me implicaba muchísimo viaje, me implicaba ir a México muchísimo y porque no estaba a gusto ahí. Entonces me salgo y básicamente para ser mamá y con mi esposo pusimos una consultoría de innovación tecnológica, en donde el experto en eso es él, pero yo le ayudaba al tema de redacción porque me encanta escribir, desde siempre me ha gustado escribir, le ayudaba mucho al tema de redacción de proyectos y le ayudaba mucho con el tema de ayudar a bajar fondos de gobierno para los mismos proyectos. Entonces hicimos ahí una buena mancuerna, laboralmente hablando, pero una muy mala mancuerna en cuanto a nuestro matrimonio trabajando juntos, porque peleábamos sí, todo es el un tiempo, reto. ¿no? Sí. La verdad es que sí, fue todo un reto. Y después de ahí fue que empezó a ponerse mucho más caliente este tema de la salud. Yo por mi parte en Facebook publicaba mis recetas, compartía recetas, mis tips para curarte de la gripa sin tomar medicinas y demás. Y en ese entonces me entero que surge esta especialidad en Health Coach y dije, wow, es todo lo que yo quiero en la vida, yo no sé qué estaba haciendo siendo ingeniero industrial, en gobierno, no, esto es lo mío. Entonces me fui a especializar como health coach y bueno, muchas cosas ya las sabía porque ya había leído muchos de los libros que teníamos que haber leído, yo ya sabía sobre nutrición, nutrición deportiva, muchísimas cosas, pero me ayudó a Wow. consolidarme como de forma personal en esta otra vertiente que era más darle chance al sentir y menos a lo racional y al hacer. Entonces, bueno, creo que a donde me vuelco totalmente a lo que siempre me encantó, que es este tema del wellness, de la alimentación, y le empiezo a dar muchísimo sentido. Trabajaba con grupos, me especialicé en nutrición deportiva, que es mi pasión,
y bueno, era la más feliz. Y después me di cuenta que eso era poco escalable, porque los pacientes que yo atendía, la capacidad instalada que yo tenía, las horas mujer que yo tenía, pues eran limitadas y que no iba a poder hacer mucho dinero. Y entonces dije, necesito hacer algo con esto. Y fue entonces que pensé primero diseñar, antes de mi marca de skincare, pensé diseñar una barra que era una barra que te ayudaba a contrarrestar y a poder hacer frente a las adicciones de azúcar. Entonces, esta barra tenía todo un sustento nutricional, un sustento de qué te producía esa barra a nivel químico y hormonal en el cuerpo y en el cerebro, para ayudarte a no consumir tantos dulces y sí, pues tanta porquería Sí. básicamente, o refrescos, y ayudarte a que te fueras desintoxicando y rehabilitando de estas adicciones. Y bueno, ahí queríamos trabajar con un centro de investigación, queríamos bajar un fondo con CONACYT para poder hacer posible el financiamiento del proyecto, y ahí nos dimos un tope en la pared porque, bueno, nos dimos cuenta que había mucha corrupción en los centros de investigación y demás, total que no lo pudimos hacer. Y empecé muchísimo entonces a voltear a ver, porque ya en ese entonces quería yo cuidarme más, ya tenía más edad, ya me empezaron a salir manchas, de repente decía, quiero prevenir las arrugas, y entonces en ese entonces ya tomé en serio la piel, que nunca la había tomado tan en serio, o sea, yo tomaba en serio el ejercicio y la alimentación, pero la piel era algo X para mí. Y entonces empecé a tomarle mucho más énfasis, no encontraba qué usar para mí, y dije, ¿cómo es posible que no exista algo que pueda ser lo suficientemente inocuo, libre de ingredientes controvertidos y a la vez ultra efectivo? Porque me fui por lo artesanal, por lo natural, por mis propias mezclas, por mis propias mascarillas, y me di cuenta que no era suficiente para hacer ciertos cambios que yo quería en mi piel. Y yo dije, esto debe de ser posible, ¿por qué nadie lo ha hecho? Investigué, ¿no? Investigué, nadie lo estaba haciendo como lo había pensado. Y fue ahí como esta innovación. Pero bueno, antes fue lo del libro, ya no te lo conté. O sea, es que agarré el micrófono y ya no O lo sea solté, que perdóname. lo del libro fue antes de todo este proceso de cómo, o sea, tú empiezas el libro, pero como consecuencia de esta búsqueda, o ya lo estabas pensando, ya lo habías Desde hace mucho ideado. tiempo, como buena ingeniera, en mi práctica de Health Coach, sistematicé muchísimas cosas para poder atender y dar seguimiento a mis clientes de mejor forma. Entonces, hice muchísimas guías en donde era fácil para ellos poder seguir todo el proceso sin todo el tiempo tener que estarme preguntando cosas. Entonces, yo Ok. ya sabía cuáles eran las preguntas frecuentes y entonces saqué guías electrónicas en donde básicamente les decía, esta guía es para este momento, esta guía es para este momento, esta guía es para este momento. Si no sabes cómo cocinar, aquí están las guías, aquí te digo cómo cocinar, te digo cómo hacer la cocina fácil. Entonces, me llené de un montón de guías y en un momento dije, tengo que hacer de esto un libro. Esa fue mi Wow. primera idea, pero lo dejé y lo dejé y lo dejé y lo dejé pasar y lo dejé pasar y lo dejé pasar. Y no fue hasta un día que, platicando con mi esposo justamente de los temas de estereotipos y de la belleza y de cómo es que me gustaría tener una marca de skincare y cómo es que como todos estos temas que ya traía como muy interiorizados y practicados con gente y haber escuchado tantas historias de mujeres que venían a mí, no solamente con la idea de estar saludables, sino de ser bellas, ¿no? Mujeres que eran ya bellas, mujeres que tenían un peso ideal y que querían enflacar más, ¿no? Entonces tenía como como todo ese aprendizaje y una vez platicando con mi esposo le dije, wow, imagínate qué padre sería escribir un libro en donde varias personas participaran, no solamente uno, porque luego a uno no le van a creer, o sea, sino en estos temas en donde de verdad las mujeres necesitamos creernos que está bien ser reales y que está bien no cumplir estereotipos, pues si lo digo yo, a lo mejor no va a tener tanto impacto y tanto sentido, pero ¿qué tal si invitamos y hacemos esto y no sé qué? Y mi marido fue así de, wow, está padrísimo. Me acuerdo que esa noche no pude dormir y toda la noche me la pasé escribiendo ideas de cómo iba a escribir el libro y de qué se iba a tratar y a quién. Bueno, ese día fue el parteaguas y el siguiente día le dije a mi marido, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a escribir el libro. Y fue un febrero, justo un febrero, cuando me dediqué a escribir el libro, pero antes de escribirlo, dije, tengo que invitar a las personas. Y la primera persona que invité fue una amiga y obviamente me dijo que sí. Y después yo tenía muchísimo temor porque decía, o sea, me dijo que sí porque era mi amiga, pero Oh. ¿quién más me va a decir que sí? Y entonces empecé a buscar a gente que yo admiraba, les empecé a contar la historia, empatizaron muchísimo con la historia del libro
Y me dijeron, claro que sí, yo participo. ¿En qué quieres que participe? No, pues en una receta o en una historia inspiradora. Y después se fue haciendo, creo que ese es mi momento en la vida en donde me he sentido en la zona. Realmente que haces que tu tiempo te rinde muchísimo, porque ya era mamá de 2 niños, además, Oh, wow. que tu tiempo te rinde muchísimo y que estás haciendo justo lo ideal, ¿no? Entonces hablaba con gente y lo que empezó a pasar fue que la misma gente se apasionaba con el proyecto y me decía, debes de hablar con fulanita de tal, te voy a presentar a una actriz que le pasó esto y esto y esto. Pues yo no conocía actrices y en mi libro escriben varias actrices. Y yo, pues perfecto, ¿no? Y yo con miedo de puta, ¿qué? Y me decían que sí, me decían que sí, me decían que sí, me decían que sí, Y tú, oh hasta my que God. junté 81 personas que participaron en mi libro y 15 empresas. Oh my God. Oye, es que fíjate, y ese es un signo de que estás en el camino correcto. Esa es otra cosa que yo he escuchado, que cuando estás en el camino correcto, las personas y las situaciones empiezan a suceder. O sea, justo, Sí. ¿no? Que tuviste la idea y empezaste y todo empezó a fluir, como decimos. Pero oye, hay algo que me está taladrando en la cabeza desde que empezamos la entrevista. Y fíjate, tú haces varios comentarios muy importantes, muy interesantes. Tú tuviste una educación religiosa de un tipo, ¿ok? Y bueno, hay ciertas religiones o doctrinas que por los preceptos que nos transmiten, pues hacen que cerremos un poco esa energía o Sí. que nos enfoquemos en una sola cosa, pero dejamos de aprender de lo demás. ¿En qué momento tú decides empezar a ampliar esta visión y a romper justo estos paradigmas doctrinales? ¿Y qué pasa después de Wow, eso? qué pregunta tan interesante porque me acabas de recordar a mi papá. Sí, la verdad es que en mi vida he tenido también desequilibrios, ¿no? No siempre he sido una persona equilibrada, he sido una persona insegura, he sido una persona que me he volcado simplemente a lo que me da en ese momento la vida, ¿no? Y ahora, cuando inicié con la empresa con mi empresa de skincare Nuda Est, yo decía, ¿cómo es posible que yo haya escrito un libro de bienestar en donde hablo de la importancia que tiene no solamente comer bien y cuidar tu piel, sino también dedicarte tiempo a ti, el tema de tener una vida en equilibrio, de dormir bien, etcétera. Y yo estoy trabajando tanto tiempo y estoy exhausta y además soy mamá y tengo una vida totalmente desequilibrada y entonces me sentía como totalmente falsa, como totalmente engañando a la gente con mi marca de skincare y con mi libro, que cuando lo escribía era lo que sentía y era lo que predicaba, pero que cuando fui emprendedora de un negocio tan demandante como es producir, diseñar y producir desde cero un bien y servicio con muchísimas normas de inocuidad y demás, me sentía volver loca. Y entonces mi vida otra vez cayó en desequilibrio, total desequilibrio. Y ahorita estoy como un poco volviendo a agarrar ese equilibrio, aunque claro, la pandemia nos complica todo más, porque soy mamá soy mamá que sufre al ver que mis hijos me ven trabajando en la mañana cuando eran horas que ellos estaban en la escuela y no me veían trabajar. Y para mí es muy importante, o sea, yo sí tengo en la mente que si un hijo te ve trabajar tanto, aunque tú le justifiques que es trabajo y lo que sea, son niños que entienden que lo más importante es el trabajo, que lo más importante es tu computadora o tu teléfono o en lo que estés. Y entonces eso me causa muchísimo conflicto, es algo que estoy aprendiendo a equilibrar. Nunca me había tocado equilibrarlo de esta forma porque nunca había estado tan sobrepasada. Al principio de la empresa no tenía ni tiempo para cocinar. Yo le decía a mi marido, es que me siento como recién parida de mi primer hijo, que es un momento de tanta confusión y de tanta, en donde estás sobrepasada, o sea, en donde de verdad no duermes, no comes, No te tienes levantas tiempo en la para noche, ti. O sea, para imagínate nada. para los demás. Ajá, Así es. efectivamente. ¿Y Fue cómo como otro logras? bebé. Entonces, ante todo esto, ¿cómo has llevado ahora, cómo estás llevando, volviendo otra vez a tomar este equilibrio en tu familia, en tu trabajo, en tu pareja y ante esta pandemia que nos lo está exigiendo? ¿Cómo llegaste ahora? ¿Ya sientes que lograste el equilibrio o estás en ese proceso? No, estoy en ese proceso, pero ya no estoy tan mal como al inicio. Nuda es tiene 2 años de vida. Cumplimos apenas 2 años, somos recién nuevos de 2 años. Y bueno, ya tenemos como muchísimas cosas resueltas, porque al principio era Wow. muy complicado no saber ni siquiera por dónde, ¿no? Me refiero en cuestiones de marketing. Siempre nosotros diseñamos nuestro negocio
online, sin saber que venía la pandemia, era un negocio totalmente pensado online. Y ahí hay muchísimas cajas negras que es muy difícil descifrarlas, justamente porque los algoritmos son unas cajas negras que están diseñadas para hacerte pagar pauta y demás, para que seas visible, ¿no? Entonces, era muy complicado entender muchísimas cosas y me clavé muchísimo en tratar de entender. El primer año creo que fue más como una prueba de mercado en donde dijimos, vamos a tratar de entender y vamos a tratar de escuchar muchísimo al usuario. Me acuerdo que yo me la pasaba días y días y días hablando con las personas que nos habían comprado, a decirle, ¿y cómo te pareció? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te llegó? ¿Te llegó bien? ¿No te llegó bien? ¿Te gustó la caja? ¿Te gustó el envoltorio? ¿No te gustó? ¿El dispensador? ¿El producto? ¿Cómo sientes tu piel? ¿Alguna molestia? Todo el tiempo para poder entender. Entonces, el primer año me centré en entender, pero claro, los problemas surgían de todos lados, ¿no? Digo, no problemas graves porque efectivamente somos muy cuidadosos en el tema de normatividad, de hecho producimos con estándares más altos de lo que nos exige la normativa mexicana, pero pues salen problemas y problemas de que ya se nos acabó un lote, de que esta etiqueta salió mal, 20,000 cosas, ¿no? Y el segundo año ha sido un año también para consolidar muchísimo el equipo de trabajo y este año me siento como mucho más fuerte y eso me permite también reflejarlo en mi vida personal, porque ahora sí sé que aunque tengamos problemas, los vamos a poder sobrellevar. En el inicio de la pandemia estuvimos a punto de cerrar, la empresa se iba a morir literalmente, y sobrepasamos eso, pudimos sobrepasar más cosas y salimos finalmente bien librados. Y ahora me siento un poco invencible en ese sentido. Y en la parte personal, no me siento invencible. Ahí trato me acuerdo que platicaba con mi hijo al inicio de la pandemia y le decía que todos nos sentiríamos un poco cansados, frustrados y demás, y confundidos. Y le decía que si no había notado que a veces yo le decía como, a ver, vente, vamos a abrazarnos, o a ver, ya vamos a hacer X cosa, ¿no? Y le decía, es justamente porque esas son las cosas que nos alimentan, ¿no? En lugar de estar viendo la tele porque estás ansioso, o decirme que quieres el iPad porque estás ansioso, vamos a tener tiempo para abrazarnos y le explicaba cómo es que secretamos hormonas del bienestar de formas diferentes, formas que son con drogas como el azúcar o drogas, y cómo también lo podemos hacer por medio del ejercicio o por medio del contacto físico y Los del amor, ¿no? apapachos. Exactamente. Entonces, la verdad es que siempre he tratado de equilibrar, aunque el primer año fue muy complicado y mi esposo ha jugado un rol súper importante en apoyarme, porque además también es socio de la empresa y ha hecho un gran trabajo porque hace lo que yo no quiero y no sé hacer, y yo hago lo que sí sé hacer, O sea, no se siempre lo que complementan quiero, súper bien. desgraciadamente. Sí, ahora ya tenemos un entendimiento laboral de trabajo muy diferente que nuestra primera empresa, entonces la verdad es que fluye bastante bien. Y siempre traté como de darme esos espacios con los niños, ¿no? Y esos espacios de decir, el fin de semana trato de estar más con ellos, pero muy complicado y muy desgastante sobre todo para mí. Y ahora estoy en ese camino del equilibrio al que siento que no termino de llegar, porque todavía Nuda es un bebé pequeño que requiere muchísimo de mí. Sí, tienen muy Eh, poco tiempo. y mis hijos lo mismo, y además los estoy viendo crecer rapidísimo. ¿Cuántos Y tienes, América? tengo Porque no me dos has no niños. has presumido a tus babies. ¿Y qué edades tienen? Tengo un niño de 10 años y una niña de 7 años. Todavía están Están pequeñitos. muy pequeños, sí. Cuando yo empecé en UDAEST, pues imagínate, Oh my God, que requieren tenían mucho, 8, mucho más. 8 y ¿Y, 6. y cómo has estado manejando entonces el momento cuando ellos toman clase, tú estás ahí o ellos ya solos pueden tomar clase? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Y la empresa? Silvia, hasta me da pena contar esto, pero se los voy a contar. Es que, mira, no Este, eres, hay muchas mujeres que están en un proceso similar, entonces es padrísimo poder ir aprendiendo también de mujeres como tú, sobre todo, cómo están llevando todo esto, ¿no? Te digo que me da pena porque encima de todo lo liada que ya estaba, decidí que mis hijos no podían estar en escuela tradicional, como estaban, bueno, que no era tradicional, era Montessori, pero no podían, cuando empezó la pandemia y los contenidos empezaron a ser en línea, fue un infierno para toda la familia y para los niños igual. Dije, no, esto no puede ser, voy a ser homeschooler. Entonces los desescolaricé, me aventé la iniciativa genial de decir, no hay bronca, yo los voy a educar, van a aprender cosas que en la escuela jamás han aprendido y yo soy la Mujer Maravilla. Y Oh claro que my no, claro que gosh. no, claro que no. O sea, claro que no.
Oh my Ay, gosh. ¿Y eso es, este año empezó o desde el año pasado estás? O no, sea, sí, desde el año pasado. desde el año Desde el año pasado. Tú les estás dando clase entonces formalmente. Yo empecé a darle clases, mi esposo empezó a darles clases, empezamos todo muy bien y ya sabes, después empezaron los problemas, empezó el agotamiento, empezaron las peleas, empezó un caos terrible y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Necesitamos contratar a alguien que venga a la casa para que nos ayude y que nosotros nos podamos concentrar en disfrutarlos más y en a lo mejor hacer cosas de enseñarles la vida, ¿no? De hablarles de la vida, que eso siempre lo hemos hecho, pero concentrarnos solo en eso. Y entonces dijimos, sí, sí, hagamos eso. Y entonces ahora tenemos a una maestra que va ni siquiera todos los días, va unos días a la semana, nos ayuda, ve las cosas que tienen que ver técnicas, y la verdad es que le he echado la flojera en el tema del homeschooling en cuanto a materias básicas. Y me he puesto a disfrutarlos y a hablarles un poco de la vida. Y sí, o sea, suena bonito, pero a veces es complicado porque están Sí, 24/7 en la casa. Me sí, ven es trabajar complicado. cuando antes estaban en la escuela y entonces literalmente me ven trabajar demasiado, porque antes estaban en la escuela, ellos no me veían trabajar, ¿no? Sí, pero se Los están llevaba a sus enterando, clases de la tarde y mientras yo hacía llamadas o trabajaba, y ahora me ven o sea, trabajar todo el se día. están enterando de lo que tú haces cuando ellos también están yendo a trabajar, porque la escuela al final es un trabajo. Además de todo esto, además de que, bueno, pues sí, cuando empezamos como cuando los bebés están recién nacidos, son muchas cosas. eh, ¿Cuál es el propósito que tú hoy por hoy tienes a partir de esto que estás haciendo con tu emprendimiento, con tu empresa? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Uf, me veo haciendo otra cosa. Yo espero que ya la empresa esté lo suficientemente madura y también uno de nuestros socios, que seguramente se va a convertir en el director general alguna vez, esté lo suficientemente maduro y que pueda yo irme a hacer otras cosas. Pero en la misma vertical. Nuda est Nuda est es una palabra en latín que significa la desnudez. No es la ausencia de ropa, sino significa el ser en su estado esencial, como viene al mundo sin miedo, sin egos, sin apegos, lo esencial, ¿no? Entonces, Nuda es para nosotros es lo esencial y eso es lo que nos impulsa a tener como una línea muy clara de qué es lo que desarrollamos y qué no, y cómo comunicamos y cómo no. Entonces, Nuda es significa lo esencial y Nuda está creado para ayudarle a las personas y a nosotros mismos, aunque ahorita no lo veo, a tener una vida llena de belleza y plena de sentido, ¿no? Entonces, tenemos un eslogan que dice, Nuda es for a beautiful life, como el nombre de mi libro, for a beauty, el juego de Ok, palabras, sí, no de belleza, sino de belleza completa. ok. Entonces es como esta parte, como es esta parte de encontrarte con lo más esencial para que descubras que eso te lleva a tener una vida llena de belleza, o sea, completa y plena. Lo que muchas mujeres, y bueno, yo imagino que también hombres esperan, ¿no? Sentirse bien en su propia piel. ¿Cuántas veces no escuchas que yo quiero sentirme bien en mi propia piel? Quiere decir sentirse plenos. Ese es el propósito. Y no solamente en su propia piel, en su propia cabeza, con sus propios demonios, ¿no? En su propio cuerpo, con su propia realidad, en su propia ciudad, en su propio país, ¿no? Ese es como el reto. Y entonces yo veo a Nuda es como que puede tener cualquier vertiente, no solamente skincare, ¿no? Eh, y creo que varias de las cosas que ahora me están costando trabajo en términos de poder tener una vida más llena de belleza y llena de sentido y conectado a lo esencial, con mis hijos, con la naturaleza, con tener más tiempo para cocinar, que me encanta, con tener más tiempo para mí, que no lo tengo, eso seguramente me va a llevar a pensar en algo para poder ayudar a que más gente pueda tenerlo. Yo he descubierto mucho desde que fui health coach, descubrí que ayudar al otro te cambia la vida. Una vez lancé un programa que se llamaba Alimento con Sentido, porque antes mi página de Facebook así se llamaba, donde tenía divulgada temas de nutrición. Hice un programa que se llamaba Alimento con Sentido Causas, y ahí lo que hice fue unir health coaches que realmente supieran de lo que estaban hablando y que realmente Wow. tuvieran ética profesional para ayudar a personas enfermas en situación de que están desahuciados y que alguien les dice, un doctor les dice, pues ya no hay nada que hacer, vete a tu casa a morir, o personas que las medicinas no les han sido suficientes para tener bienestar ni la atención médica que reciben. Y entonces este programa lo hicimos totalmente sin costo,
para unirnos. Y entonces atendí ahí a una serie de personas que estaban desahuciadas, algunas, otras que con la medicina no era suficiente, y aunque no sustituíamos obviamente la atención médica, pero sí ayudábamos a que cambiaran este chip mental. Y ahí descubrí, estaba yo en una etapa muy difícil de mi vida, en un punto de quiebre muy, muy complicado, de las cosas más complicadas de mi vida, y cuando estaba yo muy deprimida, totalmente deprimida, que yo soy una persona que no me deprimo, pero así estaba. Pero era Y provocado porque no tenías la certeza de hacia dónde ibas no, no, o... no, 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 fue un tema personal muy fuerte. Y estaba muy deprimida y ahí me dije, me voy a morir. Y aparte tengo hijos que cuidar, porque ya tenía hijos. Chiquita mi hija estaba. Dije, me voy a morir. Tengo que hacer algo para salir de aquí. Y entonces lo que se me ocurrió en mi momento de querer dormir todo el tiempo, dije, necesito salir a ayudar a alguien para que se me olviden ¿Sentiste que las cosas. tuviste depresión? ¿Cuánto tiempo? Sí, 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 seguramente la tuve y yo no soy alguien que me deprimo, ¿no? Y entonces decidí, y en ese momento que toqué fondo, salí a mi Instagram y a mi Facebook, que en ese entonces ya tenía bastantes seguidores, y dije, voy a donar mi tiempo, decía, voy a donar mi tiempo, mi conocimiento y pasión a una persona que esté en esta situación con mis conocimientos. Me llegaron un montón de solicitudes, pero montones, y dije, es que yo no puedo hacerlo sola, y fue que hice este programa para que más me ayudaran. Pero ahí atendí a un caso, que fue un caso que me marcó, que era un chico que tenía leucemia de 30 años, tenía un hijo pequeño, y él decía, es que ya me dijeron que estoy desahuciado, que ya me voy a morir, pero yo me siento bien, yo no me voy a morir, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con la nutrición y demás. Tuvo en sus análisis un repunte impresionante y finalmente sí murió después de tiempo, ¿no? Pero ese hecho me cambió la forma de ver mis problemas y la forma de ver mi depresión y la forma de ver que ayudando te ayudas a ti. Y entonces es algo que me ha acompañado siempre, 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 siempre. Cuando hice el libro lo hice con este enfoque de ayudar, de dejarle un legado a mi hija que como niña empieza a tener conductas escuchadas, aprendidas de no sé dónde, de estereotipos de belleza, y así lo hice. Y ahora con UDAEST, en la pandemia, cuando nos estábamos muriendo como empresa, eh, mi esposo y yo decidimos salir a donar caretas. Dijimos, muy probablemente es la última acción que hagamos, pero vamos a usar nuestra página web, que ya la tenemos montada, para juntar a gente que quisiera donar caretas de protección y entregársela a médicos de hospitales públicos que no tenían ni tapabocas. Y entonces eso hicimos y eso fue lo que nos dio también mucha fuerza para seguir adelante y que no se muriera Nudaest. Y bueno, al final Nudaest nace de eso. Mucho Nudaest nace de entender que yo tenía que estar más conectada con lo esencial, y nace de esta hambre que yo tenía de conectarme con la belleza plena, porque no siempre me sentí bella y después me doy cuenta ahora cuando veo mis fotos de más joven y digo, ay, no manches, sí estaba re bien y mira ahora cómo me veo y mi piel está cambiando y mi pelo se me está cayendo y ya estoy envejeciendo, Ay, y mujer, digo, quien ¿cómo te es viera, o sea, posible que uno no no, valore, no? así es, No, eres no, ahora lo comprendo guapísima. y ahora lo acepto, ¿no? Pero en su momento nunca me sentí lo suficientemente bella ni lo suficientemente en muchas cosas. Entonces, ese libro pretendía eso y al final Nudaest fue como pues el hecho también de hacerlo con mi esposo, de que somos socios, fue el hecho de poder materializar una filosofía de vida que en los dos aprendimos de mala manera. Y esta filosofía de vida que tiene que ver con conectar con lo esencial principalmente, ¿no? Y lo esencial es ayudar. Ayúdate que yo te ayudaré. Tal vez, bueno, Sí, es una de las fíjate, cosas, sí. tú mencionabas, yo creo que la parte más padre cuando tú entrabas a las fábricas y veías toda la parte operativa, como creativa que eres, es este proceso final, ¿no? Wow, es como todo se va, como de algo, de una materia que no tiene forma, puede construirse y puede llegar a un punto perfecto, digamos, o bello para podérselo entregar a alguien más, ¿no? Porque en esa entrega está una sonrisa, está satisfacer una necesidad y al final detrás de todo esto, quienes se enfocan en justo ayudar, en todo el proceso de ayudar, de beneficiar a otras personas, pues como dicen, reciben más que lo que dan, ¿no? Si tú das, vas a recibir más de lo que das. Tal vez ese es tu propósito y por lo que observo es toda la esencia misma. Tú ayudas, pero realmente te ayuda mucho más a ti porque regresa esa misma vibra con la que entregas. Y eso es, bueno,
yo creo que lo que ha caracterizado todo y cada una de las cosas que haces. Para quienes lean tu libro, porque antes de pasar a la otra pregunta, a mí me gustaría saber dónde pueden encontrar tu libro, que es una maravilla. ¿Sigues produciendo, Ya se quedan sigue súper pocos vendiendo? libros. Ya no, se hizo una tirada de 2000 libros, ya nos quedan súper pocos libros. La verdad es que el boom fue cuando lo lanzamos, se vendieron muchísimos libros. Después se fue desinflando un poco y nos quedan ya poquísimos libros que vendemos. Sí los seguimos vendiendo, pero creo que nos quedan como 3 cajas o algo así. Y los pueden comprar en mi página, nudaest.com, Ok, perfecto. ahí los pueden Nudaes.com. encontrar. Silvia, vamos a hacer una cosa. Dime. Si quieres, te comparto un código para que se lleve tu público los últimos libros gratis. Oh, wow, eso sería extraordinario, extraordinario. Me encanta la idea, me encanta la idea y de verdad es un tesoro. Para quienes logren tener este libro, en verdad es un tesoro. A ver, pero ahora la pregunta ya para cerrar. Me gustaría saber por el tema, pues en la revista Yo Dinero buscamos mucho promover la educación emocional financiera, donde a través de las emociones, pues por supuesto comprendemos las finanzas. Es así, una no está lejos de la otra, son complementarias. Entonces, cada etapa de nuestra vida, el dinero siempre nos habla, siempre nos dice algo. A mí me gustaría saber, a ti en la etapa de la adolescencia, ¿qué era lo que te decía dinero? Si ¡Wow! ¡Qué dinero interesante hablara, ¿qué te pregunta! diría? ¿Qué te decía? En la adolescencia. Ay, creo que no hablaba con el dinero, qué triste. ¿Cómo lo veías? Generalmente nos transmite algo, pensamos algo respecto a él cuando estamos utilizándolo. Híjole, no me había puesto a pensar en eso. La verdad es que no pensaba en ese entonces mucho en el dinero, pero yo creo que si le pudiera dar un significado para esa época, sin duda tendría que haber sido libertad. O sea, como que pensar en que yo pudiera ser una mujer, que pudiera valerme por mí misma, eso me iba a dar libertad. Creo que eso sería libertad. Tú sentías cuando estabas en la adolescencia que para ti el dinero te iba a dar libertad. Eso es lo Sí. que en ese momento pensabas. Y ahora que tú has tenido más conexión, has tenido más relación con dinero, ¿qué te dice actualmente? Wow. Híjole, yo creo que el dinero es un medio, nada más. O sea, creo que el dinero es un medio para poder ayudar a más gente y para, sí, quizás para poder hacer feliz a más personas, ayudar a más personas, potenciar quizás la economía, que al final se traduce en mayor bienestar. Sí, quizás tiene que ver con bienestar. Para ti, hoy dinero te dice, yo puedo ser el bienestar. Sí, Algo así. Me encanta. sí. Pues antes de irnos, además, no, bueno, es que los libros son de verdad, gracias, un gran regalo y para nuestras lectoras va a ser de verdad prácticamente un regalo de corazón a corazón. Eh, ¿Qué tips les dejarías, basado en toda la experiencia que has tenido, qué tips les dejarías hoy a nuestras lectoras que están en un proceso de búsqueda, que hay algunas que emprenden, otras que tienen, que son profesionistas, otras que han decidido hacer carrera, ya sea en diferentes empresas de, no sé, networking o de seguros, pero son mujeres que buscan reconstruirse día a día, mujeres que también o están pasando o han pasado por momentos difíciles que las han llevado a sentirse deprimidas o a sentirse nerviosas o ansiosas, o que hoy por hoy están, pues en conjunto estamos viviendo algo totalmente diferente a lo que vivíamos, ¿no? Estar en casa, estar encerrados, donde tienes que enfrentarte tú. No puedes huir, o sea, tienes que enfrentarte a ti misma y a todo lo que está a tu alrededor. Entonces, ¿qué les dirías, qué tips o qué consejo les darías a todas ellas para que puedan seguir adelante como tú lo has seguido y como tú has salido a pesar de todos los procesos que has vivido? Híjole, pues no sé si tengo el mejor consejo, pero lo que a mí me ha funcionado es simplemente no parar. O sea, yo creo que te puedes dar por vencida en algo que sientes que ya no te representa o que ya no tiene futuro o que ya no es para ti. Pero lo que no te puedes dar por vencida es en seguir hacia adelante, descubriendo que sí te hace feliz, ¿no? Descubriendo que sí te va a dar
el bienestar, la felicidad, la paz que necesitas, ¿no? Entonces, creo que al final la vida se trata de una búsqueda que encuentras cosas, pero luego te sigues haciendo preguntas y te siguen faltando cosas. O sea, el llegar a la felicidad no es como nos lo pintan en los cuentos de hadas, no existe para mí eso, es el día a día. Entonces yo diría que es eso, es no rendirte en la búsqueda de la felicidad, la autosuficiencia, el bienestar, la belleza, y no digo la belleza física, la belleza en todo lo que toques todos los días. Tienes derecho a comer delicioso y a comer hermoso, ¿no? Tienes derecho a que te traten hermoso y que te besen delicioso, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias, América. De verdad, fue una entrevista muy, muy gratificante. Padrísimo conocer un poco más de ti y sobre todo tener este momento con nuestras lectoras. Gracias de verdad por este tiempo. Gracias también a ustedes por estar con nosotros y porque espero de todo corazón que podamos aportar un poquito más en tu vida. Bueno, América, ya vimos muchísimo más. Así que sigámosla en las redes de Nuda Es. Les vamos a dejar aquí abajo sus redes para que puedan seguirla, para que conozcan sus productos que son de verdad una maravilla. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, esto es Ella, soy yo de la revista Yo Dinero. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a todos.